Bueno, moltes gràcies per la vostra assistència, bon dia a tots. Soy Juan Rafael Peiró, coordinador de la Asociación Cultural Hipatia, una entidad sin afán de lucro. Nuestros fines son desarrollar el potencial humano en su más amplia excepción, por lo que coordinamos y programamos y desarrollamos convivencias participativas, talleres temáticos, cursos, clases, seminarios, conferencias de crecimiento personal, conferencias de interés público, como en este caso, en el que tenemos la suerte de estar el Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz, que ahora os presentaré, y también dar gracias al Ayuntamiento de Benirredrà por la colaboración que nos presta con cedernos su aula de cultura para este tipo de eventos. Está Amparo Cardona, que es presidenta del Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz, y ahora ella presentará también al ponente también que hablará el señor José Tarrasó. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, daros la bienvenida a todos y a todas, daros las gracias también por participar con nosotros en esta charla coloquio, atendiendo a la amable invitación, como os ha dicho ya Juan Rafael, de la Asociación Cultural Hipatia. Vamos a dar hoy una charla que va a impartir José Tarrasó, que está aquí conmigo, amigo y compañero en el Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz, que es otra asociación cultural a la que hoy represento ante vosotros. Bueno, ya lo ha dicho también Juan Rafael, gracias al Ayuntamiento por cedernos hoy este magnífico local y permitirnos el que hayamos podido colaborar en una parte de este proyecto educativo y poder estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras. Pepe Tarrasó, aquí a mi lado, es amigo y compañero de la asociación desde hace muchos años. Me gustaría destacar que es una persona muy polifacética en todas aquellas tareas que él acomete, tanto profesionales como personales, y que es una persona muy vinculada, estrechamente vinculada al mundo de la cultura, en el que subrayaría también su trabajo como escritor. Es articulista de prensa, ha escrito textos para 5 sinfonías y es autor ya de 7 obras publicadas y está a punto de publicar su 8º trabajo. Además, es un colaborador incansable desde hace muchas décadas con asociaciones tanto autonómicas como nacionales e internacionales, y es el creador de un programa internacional sobre cultura de la paz que fue divulgado por la UNESCO. Brevemente voy a comentaros, para romper un poco el hielo, algo sobre nuestra asociación, una asociación cultural que se creó a finales del año 2006 por un grupo de personas, todas ellas voluntarias y todas ellas vinculadas también con anterioridad a otras asociaciones o a otras entidades y por lo tanto con cierta experiencia en el trabajo asociativo. Nos constituimos con el objetivo primordial de ser una asociación sin ánimo de lucro, de carácter pacifista, independiente tanto de administraciones públicas como de organizaciones políticas o de confesiones religiosas, así como de grupos económicos o sociales constituidos. En nuestra asociación tiene cabida cualquier persona física o jurídica, sin distinción ninguna de sexo, raza, religión o condición social, siempre y cuando tengan una capacidad de obrar y de trabajar por una sociedad más justa, tolerante y de libre pensamiento. Nuestros objetivos, que son muchos y muy largos, pero para no cansaros demasiado, simplemente destacaría 3. Por una parte, promover iniciativas que faciliten la convivencia y la paz entre las personas y los colectivos, así como de respeto y de protección hacia el medio ambiente. En segundo lugar, desarrollar actuaciones de carácter interdisciplinar en el ámbito cultural, científico, socioeconómico, técnico o institucional, siempre versando sobre los derechos humanos, la justicia social, la democracia, la cultura, la educación, el desarrollo sostenible y, en definitiva, la construcción de un mundo democrático y humanitario basado en valores éticos compartidos. Y por último, contribuir a partir de nuestras aportaciones, de la reflexión, de la crítica constructiva,
de la sensibilización y de acciones concretas a innovar los valores sociales dirigidos a una convivencia pacífica. De la misma manera, deseamos preservar y potenciar mediante charlas, coloquios, conferencias, artículos de opinión y proyectos en colaboración con otras asociaciones o con otras entidades, valores humanistas que incidan o insistan en una correcta convivencia entre los seres humanos, sin distinción de razas ni de credos. Nuestra máxima obligación entendemos que es impulsar el logro de todos estos objetivos dentro del espíritu de la ética de la paz. Para ello, dentro de nuestras actividades, uno de los campos a los que se dirige nuestro trabajo pues se centra, como os decía, en charlas, en coloquios, en conferencias, en estudios e investigaciones y en ediciones de posteriores publicaciones sobre estos trabajos. En los últimos años, para que os hagáis una idea general, solemos trabajar a nivel nacional, pero sobre todo a nivel autonómico. Estamos colaborando con el Ayuntamiento de Valencia en un proyecto que se llama Mesas de Solidaridad, desarrollando programas de mediación educativa que se desarrollan en los institutos de educación secundaria de Valencia. Estamos colaborando también con la Universitat de Valencia desde el año 2007, sobre todo con la impartición de cursos o de talleres dirigidos y relacionados con nuestro proyecto educativo, que hacen especial énfasis en el concepto de educación integral y permanente de todo ser humano. Editamos posteriormente los materiales didácticos que de todo este trabajo se deriva y en paralelo pues realizamos otro tipo de actividades como la de hoy. En este sentido, pues, la petición que nos llegó a través de la Asociación Cultural Hipatia pues, nos motivó principalmente la idea de que la charla tuviese como tema principal la cultura de la paz, por ser este un proyecto del Instituto que ya tiene muchos años de historia. Ya en el año 1992, José Tarrazón, que os va a dar ahora posteriormente la charla, diseñó y divulgó un programa que se denominó Cultura para la Paz. En nombre de la asociación y junto a otra de nuestras compañeras, Luisa Cardona, lo entregaron personalmente a los señores Albert Sasson y Juan Antonio Menéndez Vidal, que en aquellos momentos eran los representantes de la UNESCO y con motivo de un acto que realizaron en la Universidad de Valencia. Desde aquel entonces, ya os digo 1992, hemos dedicado a este programa muchas de nuestras actividades. Me gustaría destacaros aquí la importancia que le concedemos a este programa y la dedicación que siempre le hemos otorgado, haciendo quizá una breve historia. Os recordaré brevemente que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en el año 97, en noviembre, proclamó el año 2000 como el Año Internacional de la Cultura de Paz. Y además la década 2001-2010 como el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia. En aquel momento editaron un manifiesto, aquí podéis ver una imagen del folleto que se editó, para una cultura de paz y no violencia que incitaba e invitaba a toda persona o entidad a unos compromisos que tendían a transformar los como aquí tenéis, de paz y de no violencia. Después quizá hablemos más o redundemos en este tema. Desde nuestra asociación, pues, nada más conocer este hecho, solicitamos pasar a formar parte de este proyecto que nos parecía tan importante y tan acorde como el que previamente, en el año 92, como os decía, Pepe entregó a los representantes de la ONU. Así, en el año 2000, firmamos un convenio, se llamaba un convenio de asociación, con la Oficina Española de Colaboración con la UNESCO. A través de doña Almudena Mazarrasa, la coordinadora entonces de este proyecto, nos entregó el reconocimiento como entidad asociada y la designación oficial como mensajeros de este Manifiesto 2000, por la labor pedagógica y por la colaboración de nuestra entidad con la UNESCO. Así, durante los años siguientes se gestaron proyectos y actividades acordes con los objetivos de este programa. Se hicieron exposiciones, una exposición itinerante que llevó el mismo nombre, Cultura para la Paz. Una de ellas, en marzo del año 2003, se expuso en Candía, en la Casa de Cultura Marqués de González Quirós. En el año 2001-2002 se hizo un programa de prevención educativa.
se hizo también una escuela de madres y padres, se hizo un programa de prevención para la violencia en la familia y en los centros escolares y bueno, una serie de charlas, conferencias y coloquios derivados de todo ello. En el año 2006, la asociación anterior, que tenía otro nombre, era Espacio de Formación Integral, se transforma en lo que es el actual instituto y hemos seguido desarrollando más proyectos. No quiero extenderme más, en todo caso voy a ceder ahora la palabra a Pepe, que nos va a hablar sobre cultura para la paz. No sin antes recordaros y que me gustaría invitaros a que esta charla es abierta para todos y para todas vosotros. Todos podéis intervenir en el momento en que os parezca oportuno, seguros de que vuestras opiniones y que vuestras aportaciones enriquecerán mucho también nuestro discurso y nuestra aportación. Aquí os dejo, este es el logo de nuestra asociación, la página web, por si alguno de vosotros o vosotras tiene interés en conocernos de una manera más amplia, podéis consultarla en cualquier momento. Muchas gracias por vuestra atención y ahora cedo la palabra a Pepe. Gracias. Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, ¿se oye? Sí, sí. En primer lugar, dar las gracias a Hipatia por habernos dado la oportunidad de poder expresar algo que durante tantos años venimos realizando. Y por mediación de nuestro amigo y colaborador Juan Franco, que ha sido el que nos ha puesto en contacto con Hipatia. La sociedad civil es la que tiene que movilizar a la palestra estas inquietudes que estamos sufriendo toda la humanidad, porque el gran problema de la humanidad es el problema de un sistema caduco que está haciendo que una gran parte de la sociedad suframos. Pero yo me pregunto lo siguiente: en estas asociaciones, sean del carácter que sean, ¿anidan en nosotros esas inquietudes? ¿Estamos dispuestos a colaborar en lo que sería esa cultura universal? El quid de la cuestión está en que si no hay cultura, los sistemas mundiales, los sistemas nacionales, los sistemas de los pueblos están regidos por una incultura que hace que la sociedad no despertemos realmente a los problemas que en cada momento estamos viviendo. Yo pregunto lo siguiente: ¿qué es la escuela de paz? Es un proyecto que está registrado como el proyecto Cultura para la Paz Global. La escuela de paz empieza no en las instituciones, porque dejamos a las instituciones que ellas hagan las cosas y nosotros estamos aparcados en las instituciones sin tener un objetivo de movimiento hacia el dinamismo de la sociedad que nos toca vivir. Esa cultura o escuela de paz empieza en las familias. Es decir, la familia
es el núcleo fundamental de la estructura, una célula de la estructura, que con muchas células y con muchos átomos formamos la sociedad. Y a los padres y las madres y a los abuelos nos toca el poner el dedo en la llaga de no importa qué problema familiar, pero nos desinhibimos y decimos, bueno, esto ya lo resolveremos, que venga la asistente social o que la tal o cual institución lo solucione. Y eso es un craso error. Esa escuela de paz tiene que anidar en cada uno de nosotros. Es decir, supongamos que en la familia hay un niño, una niña, o dos, o X, y cada uno de ellos tiene su temperamento, su carácter, y el padre y la madre se desinhiben de estos problemas. Es decir, la familia tiene que ser el eje de la sociedad. Porque, claro, al tener prole, tener relaciones normalmente con una mujer, se suele tener familia en casi todos los casos. Pero, ¿tenemos claro el concepto de familia? Yo creo que no. Y de ahí derivan los grandes problemas en el núcleo familiar, en el núcleo asociativo, en el núcleo nacional, en el núcleo internacional. Y eso no lo resuelven los grandes estamentos porque no les interesa. Interesa que haya una sociedad con la dormidera de no conocer las cosas, que se dobleguen hacia ciertos intereses, sean del orden que fueren. Es verdad que en el mundo se rechaza la guerra, la violencia, se rechaza, pero eso no es suficiente. Es que nosotros, en el fondo, somos pacíficos. Es que en el fondo nuestra manera de pensar no crea a veces una idea forma que se transforma en una determinada agresividad. El pensamiento mueve todos los resortes de la humanidad. El tuyo, el tuyo, el tuyo, el mío y el de todos. Y creo que estamos obligados a tener el concepto de un pensamiento equilibrado, de un pensamiento transparente. Y eso no lo puede hacer el vecino ni la vecina, lo tiene que hacer cada uno en particular. En el programa Escuela de la Paz, como en el programa de Cultura para la Paz, se van cuestionando todas estas cosas. Es decir, no esperemos, porque este programa en su día yo lo di a la UNESCO, no crean ustedes que por ser una gran entidad, la UNESCO, la ONU, los derechos de los seres humanos, de todas esas organizaciones que en el fondo tienen mucha fachada. En el fondo no son lo que aparentan. Yo puedo hablar de eso porque he vivido con ellos. Les he traído aquí unas fotografías. Antes Amparo hablaba de Almudena Mazarrasa, que fue embajadora, es esta señora de aquí.
Almudena Mazarrasa, esto fue un acto de presentación de Escuela de Paz, Cultura para la Paz, y esto se desarrolló a través de la CAM, aquí el representante en la otra fotografía, el secretario, la representante del Ayuntamiento de Valencia, es decir, aquí vinieron una serie de personas que todas representaban oficialmente alguna entidad. Yo recuerdo, como si fuera ahora, estábamos comiendo, estaba hablando de Almudena Mazarrasa, que Almudena me decía: las grandes instituciones están vacías de contenido. Por lo tanto, si las grandes instituciones están vacías de contenido, hay que recurrir a las asociaciones civiles, lo que son ustedes y lo que somos nosotros. Porque nosotros no necesitamos boatos, nos cuesta dinero del bolsillo para poder mantener la asociación, no hay ánimo de lucro, se hacen cosas porque hay una voluntad de hacerlas. Y todas estas cosas, para mí, enriquecen la dignidad de las asociaciones. Por lo tanto, las asociaciones no tienen que estar paralizadas. Las asociaciones tienen que ser dinámicas. Es decir, miren ustedes, yo no he visto aún, porque soy ciego, no he visto caer del cielo que las cosas se realicen por sí mismas. Hay que trabajarlas. Tenemos que estar empeñados en trabajar, en colaborar, porque si no, resulta de que le damos una etiqueta, pero que esa etiqueta no nos sirve absolutamente para nada. Necesitamos el curro diario, bien sea en las conferencias, bien sea escribiendo, bien sea en lo que sea. Yo he pasado por muchos estadios y tengo la suerte de no haberme hecho rico. Tengo la suerte de no haberme hecho rico. Hice un programa en la SER durante 5 años. A mí nunca me dijeron, ¿qué vale tu programa? Nada. Ahora llevo 12 años, no sé, colaboro en la prensa local, hago un artículo cada mes, una columna. ¿Qué te debemos? Nada. Es decir, si no nos enseñamos a trabajar altruistamente y solamente pensamos a ver qué es lo que nos dan, el camino lo tenemos totalmente equivocado. Porque mientras haya personas altruistas, que son los pilares de la humanidad, la humanidad se tiene que sostener en pilares de personas que altruistamente, filantrópicamente, se dediquen a realizar trabajos cotidianos. Pues la verdad es que eso no se nos mete en la cabeza. Esperamos siempre la recompensa del otro. Esperamos que se nos den las gracias. Siempre estamos esperando. Pero mi pregunta es, ¿qué damos nosotros? Un programa como este, de Cultura para la Paz y Escuela de Paz, se ha ido realizando y desarrollando a través de las personas, más de las que nos creemos, que han sido altruistas, que no han pensado nunca en sacar pingües beneficios de nada. La humanidad, en el 90%, se me tiro largo, en el 90% solo esperamos la espiga o las espigas luego nos den
cientos de granos. Yo les voy a decir una cosa, yo soy un enamorado de la agricultura, aparte de todas las demás cosas que hago. ¿Por qué? Porque la madre naturaleza es el libro más cercano que tenemos para aprender de él. Esa no nos engaña nunca. El vecino, la vecina, este y el otro nos pueden engañar porque aún no tenemos la capacidad de leer su pensamiento. La madre naturaleza está completamente abierta. En ella se configuran todas las energías planetarias. En ellas, que no tienen pensamiento, es decir, un árbol, tú te acercas a un árbol y dices, qué hermoso es. Está desarrollándose, está en su plenitud del follaje, está en su plenitud del fruto. Ese no nos engaña. Ni nosotros podemos engañarlo a él. Esto es una forma de vida, de ver las cosas. Claro, hay personas que dicen, mira, yo si tengo un Mercedes, un Audi, no sé, un vehículo, 3 apartamentos, pues soy más feliz. Pero eso es a nivel individual. La expresión de conciencia de los seres humanos va más allá de todas estas circunstancias tan materialistas. No podemos esperar, aunque he traído los documentos, no me sirven de nada. Esa expresión de cada una y cada uno de nosotros no es ni más ni menos que un modo de vida. Es una filosofía de vida. Es una parte de psicología de vida. Tenemos que ser pedagogos de esa psicología en la cual cada uno de nosotros somos aprendices y somos maestros. Es decir, el aprendiz, ¿por qué aprende? Porque tiene la necesidad de desarrollarse. El maestro, ¿por qué enseña? Porque por encima de él hay otro maestro, otro ser superior. Y así es la concatenación de los acontecimientos bajo mi punto de vista. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el proyecto de Escuela de Paz. Aquí detrás está el proyecto de Cultura Parla. Ustedes saben que siempre hay personas que quieren aprovecharse o plagiar lo que una persona u otra ha hecho. Eso es una falta de ética, de rigor ético muy grande, porque sin ningún esfuerzo, eso lo hacen aquellas personas desaprensivas, que lo único que les interesa es esto, el querer sacar pingües beneficios de cualquier cosa. Y tenemos que partir de la base de que la ética es para nosotros el pilar fundamental de la evolución de todos los seres humanos. Pero también existe otra cosa que se llama antiética. Es decir, de esos seres o asociaciones o instituciones que solo son unos trepas y se aprovechan del trabajo honesto, del esfuerzo
de aquellas otras personas que han hecho algo en pro de la humanidad. Hace falta que creamos esa conciencia de paz, pero que la practiquemos, porque si solamente se queda en las palabras que yo digo, en los escritos que yo digo, o en los libros, pues eso no es suficiente. Tenemos que pasar a la acción. Y no esperemos nunca que otro haga lo que yo, lo que usted o lo que la otra pueda hacer. Lo que se pueda hacer, hay que hacerlo. Somos movimiento continuo de la sociedad. Somos una especie, la especie humana, que tiene que ser dinámica. Si no hay dinamismo, resulta que nos vamos muriendo físicamente. ¿Qué les pasa a las neuronas cuando no las estamos trabajando? Se van desconectando, se van muriendo, y eso es porque nosotros no pensamos que somos seres vivos, porque todo ser vivo tiene las funciones de ese dinamismo, esa reproducción, ese ciclo, esa estación, y eso, por eso he dicho antes lo de la naturaleza, eso lo tendríamos que aplicar a las asociaciones. Una asociación del orden que sea, que no es dinámica, es una asociación que va muriendo día a día. Entonces, hay que crear en el fuero interno de nosotros una revolución de formas, esas formas dinámicas, no estar estáticos, porque cuando se está estático no hay movimiento. Es los simples movimientos del átomo que están siempre en proceso de evolución y en proceso de crear nuevas formas. Las formas del pensamiento, para mí, es algo trascendental. Pensar no es fácil, porque pensar tiene que desarrollarse el pensamiento con una equidad y equilibrio y al mismo tiempo belleza. Es decir, a mí se me ocurre en este momento la chorrada del siglo y la suelto. Es decir, el movimiento energético del pensamiento, sea individual o asociativo, es fundamental, porque en ello se crea el núcleo de un estado de evolución en el presente y en las futuras razas y generaciones. Por lo tanto, yo estoy por ese dinamismo, por esa manera de aplicar esas formas transparentes, esas formas éticas y esa filosofía de vida que no es ni más ni menos que la convivencia y el intercambio entre los seres humanos. Ahora, ustedes pueden preguntar lo que deseen. Me gusta más que pregunten que otra cosa. Bien, pues dejamos abierto ahora un turno de palabra para todos los que queráis y las que queráis participar, aportar algo, ideas, sugerencias, opiniones o cualquier cosa respecto a las palabras que Pepe os acaba de transmitir. Bueno, yo deduzco
dicho, que me parece muy interesante, es que habría que fomentar de alguna manera que la gente aprenda a pensar, porque es un aprendizaje. Es decir, a mí me parece que en la sociedad todo ha cambiado a que nos dicen qué pensar. Entonces hay que, de alguna manera, entiendo yo, que, no sé, fomentar el que se mueva algo en la educación hacia que una persona pueda pensar independientemente. Esa es la idea. Sí. No es lo mismo pensar que ser pensados. Uno puede pensar y puede crear equilibrio en lo que está pensando. Y otra cuestión es decir, no pienses que yo pensaré por ti y te diré lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Ahí tienen ustedes los medios de comunicación que normalmente hacen eso. No pienses, yo pienso. Porque los medios de comunicación en el pensamiento son unas estructuras que están dentro de un sistema mundial que nos está llevando a la pobreza cultural, a la pobreza espiritual, a toda clase de pobreza. Entonces, tenemos que aprender a pensar, a crear en ese discernimiento aquello que en nuestra conciencia nos diga si está bien o está. Es decir, no hace falta ser un erudito para pensar y contrastar el pensamiento que exteriorizamos, que no es ni más ni menos que un potencial energético, ver si ese potencial energético de pensar y de equilibrar esos pensamientos. ¿Qué está haciendo una persona cuando está escribiendo? O cuando está hablando. Está dando la exteriorización de ese pensamiento, de esa palabra, sobre un folio o sobre las ondas, radio, televisión, sobre la prensa. ¿Y qué tiene que hacer esa persona? Crear equidad. Porque todo aquello que sea sensacionalismo, estridente, usted coge la primera página del periódico y está viendo que lo que está impreso ahí está impreso a fuego y es el escándalo y es esto y es lo otro. No habrá otra manera de manifestar ese pensamiento, o es que todo, según los medios de comunicación, es negativo. También pienso yo que habrá cosas positivas que se pueden exteriorizar. Yo escribo desde adulto, no lo sé, he perdido la cuenta. En prensa, yo no pongo ningún título que sea estridente. Es decir, desarrollar un tema con arreglo a esos principios básicos que he dicho antes, que son la ética y la no comercialización. No sé si le he contestado adecuadamente. Más o menos, sí. Pero, digamos, ¿cómo se despierta la gente? Si es, ¿Cómo se despierta? Se despierta la gente. ¿Cómo se despierta? ¿Cómo se despierta esa capacidad de pensar que efectivamente la tenemos, pero parece que renunciamos a ella? Sí. Y porque es más fácil que te digan de todo, la prensa o quien sea, servicios de información, te la tragas y está. Es más cómodo que otro piense por usted. Está haciendo dejación de su poder creativo. Usted no deje que los demás piensen por usted. Usted tiene un poder creativo
que tiene que exteriorizarlo. Usted o cualquier persona de las que están aquí y de las que no están, pero es más cómodo el que me lo den todo hecho. ¿Qué pasa cuando usted pone la televisión? ¡Pam! Y ahí te lo dan todo hecho. La vista, tal. ¿Qué hace usted cuando pone la radio? Es diferente. Porque entonces usted tiene que imaginar, usted tiene que trabajar en su mente. Pero claro, vamos a lo más fácil. Y sin esfuerzo no hay autorrealización. Me gustaría añadir algo, porque creo que has planteado una cuestión muy interesante, relacionándolo con lo que Pepe acaba de decir. Tú has comentado, creo recordar, hay que enseñar a pensar, ¿vale? Tanto un proyecto o una idea sobre cultura de la paz como Escuela de la Paz, como acaba de mencionar Pepe, creo que rápidamente nos llevan a otra palabra, que es la palabra educación, que se relaciona un poco con lo que tú planteas. Hay que enseñar a pensar. Claro, hay que enseñar a ser a cualquier persona, a cualquier ser humano. Pero parece que esto es una función que también muchas veces la delegamos en los demás, ¿no? Realmente, no sé si esto exige un planteamiento en primera instancia personal de decirnos, vale, ¿quién enseña a quién? Delegamos esta función, enseñar únicamente a la escuela, a las instituciones, a las grandes instituciones, como antes Pepe os comentaba, que están trabajando bien por una cultura de paz o por unas escuelas de paz, o es algo en los que todo ser humano tiene un compromiso, una corresponsabilidad. Todos tenemos unas funciones. ¿Quiénes son los responsables de enseñar a pensar? ¿Quiénes son los responsables de llevar a la práctica una cultura de paz? La paz no es únicamente ausencia de guerra. Nosotros, por ejemplo, aquí en España, aquí en la Comunidad Valenciana, tenemos la inmensa suerte de no estar en una guerra, entendiendo esto como una guerra bélica. Pero la paz es algo que se construye a partir de todo lo cotidiano y exige un compromiso personal. Si yo, por ejemplo, soy hija, hermana, madre, sobrina, profesora o carpintera, o etcétera, tengo muchos roles a mi alcance. Y en todos ellos comparto experiencias y comparto vivencias con otros seres humanos, desde los niños más pequeños hasta los ancianos más mayores, pasando por todas las etapas evolutivas y por todas las edades. Y ahí tengo una corresponsabilidad, una responsabilidad personal, primero hacia mí misma, de autoeducarme en unos principios, en unos valores, como tú decías, de autoenseñarme a pensar en unas líneas que a mí me parezcan las correctas, y además de trasladar esto a cuantas personas hayan a mi alrededor. Yo puedo pensar en una paz mundial, sí, puedo pensar, Dios mío, yo estoy aquí en Valencia, ¿cómo voy a colaborar yo con la paz en, yo que sé, en cualquiera de estos países que ahora tienen un conflicto bélico? La paz está a mi alcance desde el momento que yo puedo tener un compromiso diario, personal, de no violencia, de no agresión, de respeto, de tolerancia, de solidaridad hacia cualquier persona que haya a mi alrededor y con la que comparto pequeñas cosas desde lo cotidiano. Un compromiso desde mi familia, mi pueblo, mi región, mi comunidad, mi país, mi universo entero. Entonces, claro, la pregunta que yo te devolvería un poco en plan efecto pelota sería, vale, ¿a quién le atribuyes tú esa responsabilidad de enseñar? Enseñar a pensar. Si yo tengo que estar esperando que alguien me enseñe a pensar, bueno, puedo tener la suerte de tener grandes maestros, grandes personas a mi alrededor, o no, pero yo también como persona, tú o cualquiera de nosotros y nosotras, tenemos una corresponsabilidad en ese sentido, al menos es lo que intentamos fomentar desde nuestra asociación y a través de estos trabajos y de estos programas, ¿no? La corresponsabilidad de todos y cada uno de nosotros en este proyecto, porque a fin de cuentas todos estamos un poco navegando en el mismo barco, ¿no? ¿Te parece? Sí. Aquí hay dos personas, que usted y allá.
Yo quería preguntar si no estamos condicionados por las filosofías, diferentes filosofías que surgen en diferentes partes del mundo, incluye religiones, que nos condicionan a pensar de una manera u otra. Eso es así, todos aprendemos a pensar, pero porque antes hemos mamado del pensamiento de otras fuentes, ¿no? Y no estamos condicionados. ¿Cuál es el pensamiento realmente creativo que surge en cualquier ser humano? Yo creo que el ser humano tiene que encontrar esa fuente o elevar su conciencia a unos niveles de pensamiento sutil y desde ahí traer pensamientos nuevos que puedan ayudar a la humanidad. Creo yo, porque yo veo por ahí diferentes órdenes, diferentes filosofías, diferentes religiones y todos van con unas concepciones inmensas y profundas y te las traen a tu mente para que reflexiones y pienses en ellas. Y así vamos, con la gran mayoría que buscamos. Yo he ido así muchas veces, aunque para mí la filosofía más verdadera que encuentro la he aprendido de ciertos seres que para mí significan algo. Por ejemplo, Vicente Bertrand Anglada, que todos habéis oído hablar de él, el maestro, pero son ya de órdenes esotéricas o órdenes espirituales profundas. Eso creo yo que es el camino que mi pensamiento busca, ¿no? El más elevado posible, y que sea mejor y que incluya a toda la humanidad. Bueno, yo voy a contestar brevemente porque hay varias intervenciones. Los condicionamientos son las ataduras que tenemos por las religiones o las filosofías y entonces el ser humano está maniatado por esos condicionamientos. A mí me gustaría ahora ya que no estuviésemos nadie condicionados a nada y que nuestro interior, llámese conciencia, llámese espíritu, llámese, no sé, una pizza, no nos estuviera atados. Los seres humanos somos libres en espíritu y en alma y nos hemos dejado llevar de la mano de determinados montajes a nivel mundial desde tiempos inmemoriales, como han sido las religiones, ciertas filosofías que han creado dogmas los cuales nos han tenido atados de pies y cuello. El ser humano tiene que pensar libremente, no ser un libre pensador, que es otra cosa. Hay que diferenciar. Entonces, ¿qué ocurre? La pregunta es, ¿qué ocurre? Que necesitamos una muleta para ir con Pedro, con Juan o con Enrique, con esta asociación o con la otra asociación, con el dogma, con la filosofía y las muletas. La fábrica de muletas no hace bastante, porque no somos libres. A veces hay que aparcar. Es decir, el señor Buda lo dijo: no creáis en mis palabras, creed en lo que vuestro corazón dice. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en su época la gente lo seguía. No voy a desmejorar la filosofía de Buda, ni la de Cristo, ni la de Hermes, ni la de lo de Moisés o cualquier de los grandes pensadores o avatares de la historia. Pero que no nos salpique demasiado, porque cuando nos salpica demasiado, su estructura filosófica o religiosa nos tiene cogidos dentro de ese transmutación, es decir, la paloma que está dentro del capullo no puede salir de él. Y estamos anclados en formas que no son las adecuadas. Y usted se preguntará, ¿y qué es la forma adecuada?
la que es su corazón. Por encima de todos los grandes pensadores, avatares y todo, está la función de ese corazón pensante que lo tiene usted y que lo tenemos cada uno. Ese no lo engaña nunca. Esa conciencia que es la que le dice en todo momento la verdad de las cosas. ¿Verdad que no la vemos la conciencia? ¿Verdad que no vemos el espíritu? ¿Verdad que no vemos las energías? Están ahí. Pero hay que tener la sensibilidad adecuada para poder captar ese mensaje que se nos da. Que no nos lo da el vecino ni la vecina, nos lo da alguien. Yo quiero extenderme. Gracias. Usted, y después usted. Yo quería preguntarle qué opinión tiene usted sobre la influencia de las nuevas tecnologías sobre el pensamiento humano. Yo creo que para pensar se necesita tiempo y las nuevas tecnologías lo que persiguen es la inmediatez de las cosas y no hace que pensemos, que meditemos, que razonemos. Entonces, ¿qué opina usted? Si las nuevas tecnologías influyen de una manera excesiva, positiva o negativamente sobre el pensamiento humano. Las nuevas tecnologías como herramienta bien usada tienen su valor, pero las nuevas tecnologías también nos han coartado el que nos expresemos, el que el pensamiento sea un núcleo creador. Es decir, yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías, porque las tecnologías han traído sus partes positivas y sus partes negativas. Cuando somos rehenes de esas tecnologías, estamos absorbidos y son para nosotros, como he dicho antes, una muleta. Es decir, los viejos labradores decían: cava hondo y echa basura y deja aparte los libros de la agricultura. Ahora, en este momento, tenemos tantos libros, tenemos tanto internet, tenemos el móvil, lo tenemos todo. Es decir, somos rehenes de eso. No sabemos estar de vez en cuando un poquito apartados. Yo no digo que no las usemos, apartados de esas tecnologías. ¿O es que esas tecnologías son el paradigma de la resolución de todos los problemas? Es decir, el problema somos nosotros y el problema lo resolvemos nosotros. A mí la preocupación es el dominio que están ejerciendo las nuevas tecnologías sobre los niños. Entonces los niños no tienen capacidad para poder distanciarse, no son autónomos. Entonces a los niños se les está creando una dependencia, yo creo que incluso maligna, de esas nuevas tecnologías, consentidas por la familia, que es una forma de, en cierta manera, que les dejen tranquilos a los padres y que los niños... Entonces, ¿qué forma podríamos encontrar? Racionalizar esa situación. Es que el padre y la madre están, o sea, el padre y la madre están obligados a ciertas cosas racionalizarlas. Porque claro, es muy bonito que el niño, muy bonito según la sociedad de consumo, que el niño tenga su móvil, su, no sé cómo se llaman los aparatos esos que gastan. Tablet, bueno. Y nada más. Entonces, el padre y la madre tienen la potestad de poder racionalizar. Me parece muy bien que juegues la videoconsola. Me parece muy bien que tal. No me parece bien que entres en internet, porque en internet habrá cosas buenas. Yo no lo sé, porque no lo tengo, no sé lo que es internet. Me es suficiente lo que tengo. No estoy en contra de los que entran en internet. Pero sí que estoy viendo que muchas de esas personas están perdiendo el tiempo miserablemente.
no desarrollan su capacidad mental, no desarrollan su autoestima, porque a través de ahí se da todo hecho. La comida está hecha para todas y para todos, sea buena o sea mala. Entonces, yo creo que es importante que los padres y las madres racionalicen eso. Yo tengo nietos que en vez de dedicarse a eso, le dedican a otra cosa. Están haciendo lo que ven a su alrededor. No hay mejor ejemplo de que en la familia, que lo que hacen en el alrededor es una radiografía que ellos captan. No hace falta que les digas lo que tienen que hacer, lo hacen. Usted. Jo he vist que hem parlat del pensament com a que... Habla en castellano, por favor. Yo hablo valenciano y algún otro idioma, pero lo digo por respeto a los que no lo saben. Jo veré pogut parlar en valenciano y en algún otro idioma, pero el respeto a los demás, que es un principio, lo he hecho en la lengua española. Como es de ida y vuelta, pues igual me considero yo que no soy respetada por el idioma, pero bien. Como el pensamiento, ustedes han dicho que el pensamiento tiene que ser libre. Nuestro pensamiento individual, hablando ya en cuestión individual, nuestro pensamiento individual piensa que si no se pone en comunicación con los pensamientos de los demás, no pueden enriquecer a las personas y lo que falta es la comunicación y el respeto por los pensamientos de los demás. Porque el idealismo y una sociedad mejor, pues todo el mundo estamos a favor. Pero si desde la base, que usted al principio ha empezado a decir que desde la base, desde la familia, desde la educación, se empieza ya a respetar el pensamiento diferente de otras personas, podríamos llegar a ser un poco mejor, porque creo que es muy difícil las relaciones personales, individuales, de llegar a esos puntos de comunicación. Porque si hablamos de un pensamiento en abstracto, de cómo educarnos a pensar, quién nos va a educar a pensar, si el pensamiento es libre y la persona es libre, pienso yo que lo que hace falta es la comunicación, el respeto a los pensamientos y a las ideas, a los ideales de los demás. No creo que con un pensamiento que yo tenga, que puede ser mi pensamiento válido o no, tener la capacidad de la duda de saber si estoy en posesión o no de la verdad. Y eso, para mí, creo, en una opinión personal, creo que se pone cuando contrastas con los pensamientos de otra persona, desde otro punto de vista. Las corrientes de pensamiento que hallamos en los filósofos griegos, romanos, los Vedas y otros, pues actualmente la gente se dice libre pensador. Yo respeto el que es libre pensador como el que no lo respeto, puedo compartirlo. El pensamiento es personal e intransferible. Desde el respeto al otro, piense como piense, hay que crear a veces una distancia, no una distancia de distanciamiento, sino que usted, yo, este señor y la otra señora tienen una manera de pensar y de ver las cosas de diferente manera a la mía, porque han tenido una u otra educación. Les han inyectado en vena ciertas ideas, ciertos pensamientos, y estas personas han asimilado la dosis, como yo cuando me pongo la cocaína, también tengo mi dosis.
Es decir, han estado drogados por una serie de corrientes de pensamiento respetables. Porque claro, si usted ahora en este momento o en otro momento fuera a otro país y a otro país y a otro país, cada uno tiene sus costumbres, su manera de ser, su adoctrinamiento. Aquí también tenemos adoctrinamientos. Pues usted no tendría más remedio que respetar ese pensamiento, esa manera de ser, esa cultura. Y para eso no hay mejor cosa que viajar. Que viajar igual tiene que ser al norte, que al sur, que al este o al suroeste, y verá las distintas corrientes de pensamiento. Aquí nos ocurre una cosa, y es que si yo no pienso como él, yo soy enemigo, él es enemigo. No, eso no puede ser. Eso es una tontería. Yo tengo que respetar su pensamiento, su manera de ser, y él la mía. Entonces podemos convivir, dialogar. Hay personas, yo las he tenido, de personas de una inteligencia grande, que podíamos hablar de filosofía, podíamos hablar de otro tema, pero no podíamos hablar porque del pensamiento político, y no pasa nada. Por eso no nos liábamos a mamporrazos. Es decir, no respetaba su manera de ver las cosas y él respetaba la mía. Y así nos ocurriría. El pensamiento tiene que ser personal e intransferible con el máximo respeto. Porque si no, ¿para qué nos decimos humanos? Y antes he dicho una cosa, que a la gente a veces le gusta más ser pensada que pensar, porque pensar es difícil, porque tienes que intentar lo máximo en la expresión de la palabra y de la escritura, el no herir a nadie, porque hablando o escribiendo se pueden hacer grandes heridas, porque la sensibilidad de las personas no es de todos igual. Entonces es un tema muy delicado. Más cosas. Usted. Has hablado de la educación y yo me pregunto, ¿sabemos autoeducarnos? Si sabemos autoeducarnos. Sí. Considero que la autoeducación es un ejercicio muy importante en los seres humanos, pero nuestro bagaje de cultura universal es muy pequeño. Eso no quiere decir que no podamos autoeducarnos. Podemos autoeducarnos, debemos autoeducarnos, queremos autoeducarnos, pero desde el mismo principio que he estado hablando, o sea, contestando a esta señora, desde el respeto. Para convivir hay que autoeducarse, porque eso no hace falta ir muy lejos. Lo tienes en los matrimonios, en los hijos, que tú dices blanco y el otro dice negro. Padre, yo esto no quiero hacerlo. O la mujer te dice, oye, esto, o al revés, la mujer al marido. Y aquí no estoy yo hablando de personas con sexo, estoy hablando de ángeles pensantes. Entonces es interesantísimo que esa autoeducación a través del tiempo, de los años, porque es una labor muy lenta, lleguemos a conseguir esa fraternidad de convivencia, porque la fraternidad de convivencia
La palabra fraternidad es hermano, fratelli. Sea un hecho real. Y cuando no es así, automáticamente estamos abocados al fracaso. ¿Por qué existen tantos fracasos en la célula familiar? ¿Por qué existen tantos fracasos en los matrimonios? ¿Por qué existen tantos fracasos en la sociedad? Porque somos potrillos desbocados, que cada uno queremos vivir como un rey. Aquí mando yo y se piensa como yo quiero. Entonces eso denota un estado de egoísmo muy grande. ¿Por qué no compartimos lo fundamental en lo que pensamos y hacemos? ¿Por qué no somos un poco más humildes? ¿Por qué no somos un poco más amorosos? Porque nos cuesta, nos chirría. Nuestro egoísmo a veces es una máquina de apisonar piedra. Nuestro egoísmo, ¿sí? Nuestra personalidad. ¿Y qué es todo eso? Eso en definitiva es lo más bajo que podamos tener los seres humanos. Porque si no hay humildad, si no hay amor, si no hay confraternidad, si no compartimos lo poco o lo mucho que haya encima de una mesa, estamos obligados al divorcio permanente, a esa separación. Y mejor que haya una unión, una comunión con la naturaleza y con los seres humanos, para que esta sociedad, pues, poco a poco pueda cambiar. Más cosas lo terminamos. No tenga miedo, que creo que todos tenemos algo que decir. A mí personalmente me ha gustado, bueno, los comentarios que habéis estado haciendo, estaba escuchando desde el pensamiento hasta el tema de filosofía, etc. Y veo una relación intrínseca entre lo que es el ser humano y lo que nos está comentando Pepe en cuanto a la naturaleza. Es decir, hablamos de pensamiento, de cómo hablar a determinadas personas, cómo comunicarnos de formas de pensamiento, de lenguajes. Yo me pregunto, cuando observamos la naturaleza, no nos habla, pero algo nos dice. No hay un interés en que el árbol se diferencie de una roca o la roca de un árbol, es decir, es todo una misma cosa con diferentes formas, ¿no? Formas físicas. Hay un equilibrio, hay un lenguaje. Entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros? Que, me pregunto, por culpa de pensar, por culpa de la mente, hemos creado, encima de lo que Pepe ha nombrado antes, avatares, ¿no? O seres pensadores, filósofos, etcétera, que nos han dado una serie de filosofías, una serie de esencias, quizás puras, bastante cercanas o muy cercanas, o fruto de la naturaleza, que nosotros de alguna manera hemos casi reconvertido automáticamente, manufacturado a nuestro interés, a nuestra comodidad. Vamos, que de una verdad hemos hecho casi una mentira, ¿no? Hemos dado una vuelta al calcetín brutal, ¿no? Entonces, ¿dónde está el camino de retorno a esa verdad? Pues me imagino que es, a lo mejor es volver hacia nuestros pasos y decir, con el referente de la naturaleza, y decir, bueno, a ver, hemos creado, ¿qué hemos creado? Hemos creado costumbres, hemos creado lenguajes, ¿no? Es decir, para comunicarnos hace falta, si yo soy valenciano o castellano o tal, a mí lo que yo necesito es que la gente me entienda, no cómo me pueda entender por mi lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Si en realidad hemos hecho cosas que hemos creado nosotros como propias, no hemos creado no una identidad que nos une a todos, sino muchas pequeñas identidades que no son identidades, son ficticias y nos separan. De que comentaba antes lo de la familia. La fragmentación que hay hoy en día también en la sociedad parece que está potenciado a que nos disgreguemos, ¿no? Entonces, incluso el propio ser humano, ¿a quién conocemos que...? Yo conozco pocas personas que también son íntegras, porque la mayoría somos problemas psicológicos, quejas, etc. Entonces, no nos damos cuenta de lo que realmente hemos creado
no lo que estamos viviendo porque nos toca, no. Yo creo que acción-reacción, con lo cual entonces, si lo hemos creado, tendremos que asumir no esa culpabilidad, pero sí la responsabilidad de convertirlo y de pensar que si vienen nuevos seres, pues no se merece lo que nosotros hemos hecho, habrá que limpiar, como hay un cuartel que está sucio, habrá que limpiarlo para los demás. Y entonces creo que la crisis económica, por ejemplo, ¿no? Crisis económica o crisis de valores, crisis de ética. Es decir, vamos a poner a cada cosa su nombre, ¿no? Porque en realidad corrupción, etcétera, etcétera, ¿de dónde proviene? Eso no es culpa de la economía, es culpa de los egoísmos. Entonces creo que todas estas cosas deberíamos de, no sé, como un juego de letras, ¿no? Volver a poner las letras y crearnos nuestras propias frases desde nuestro corazón. Y más allá de, no sé, a lo mejor todos partimos de haber conocido a un personaje por un libro, por una charla, pero ¿y lo que realmente pensamos nosotros? Es decir, las muletas que comentaba Pedro, ¿no? Yo creo que tendríamos más fuerza, cada uno y todos juntos, si encontráramos nuestra verdadera palabra, nuestra verdadera opinión, lo que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos somos. No hace falta reconvertirnos, ¿no?, a ideas prefabricadas, que hay muchísimas. La sociedad nos da tantas opciones que no sabemos cuál elegir y a lo mejor nos quedamos sin ver la más importante, la más silente, ¿no?, que es uno mismo. Es decir, ponernos delante de un espejo y decir, a ver, ¿qué soy? ¿Qué quiero? Y olvidarnos de, no sé, como un algo cuando lo podas y queda la